los microbios en cuanto a su origen y a su evolución. Algo que probablemente ya han visto, pero que es necesario recordar para entrar en contexto de lo que vamos a hablar después. El objetivo de esta clase, de esta primera parte de la clase, esta clase tiene dos partes. Su primera parte es conocer, recordar quizás el origen y la evolución de los diferentes grupos de microbios, así como también sus principales características y cómo es que se clasifican. Vamos a hacer un panorama general, cuáles son los microbios, qué características principales tienen, pero las vamos a profundizar cuando hablemos de cada uno de esos grupos en las diferentes unidades del curso. ¿A qué denominamos microbios? ¿Qué será un microbio? ¿Qué será un microbio? Ainara López. ¿Qué será un microbio, Ainara? Podrían ser microorganismos pequeños. Microorganismo pequeño. ¿Okay? Por definición son pequeños. Microvida. Pueden generar algún tipo de infección en este caso. Pueden generar infección. Correcto. A ver, ¿qué dice Gonzalo Fabio? Los microbios son un tipo de microorganismos de los cuales se pueden clasificar también como, por ejemplo, hongos o bacterias. Son organismos que no se pueden ver a simple vista, sino que se necesitan equipos como, por ejemplo, un microscopio. Ok, son pequeños entonces. ¿Qué dice? Una opinión más. Cintia Rivas. Cintia. Bueno, los microorganismos, como dicen mis compañeros, son muy pequeños que se llegan a ver solamente a través de un microscopio. Entre ellos pueden estar lo que son las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos. Incluso más que todo nos va a ayudar a poder saber sobre sus características, ¿no? Cómo va a funcionar y cómo se va a transmitir en la persona o en el ser vivo, ¿no? Y si llegan a ser o no, tienen alguna patología o algo así. Entonces, gracias a los que han participado, podemos inferir de ello que el microbio tiene vida, ¿cierto? Eso será relevante en su totalidad, porque han hablado de los virus. Y los virus, claramente definirlos como virus, es discutible. Es discutible. El 25% de los científicos a nivel mundial dicen que sí es un virus, pero el 75% dice que no. Tiene su fundamento cada uno. Vamos a ver más adelante. Microbio, una palabra que proviene de dos raíces griegas, micros, de fijo, que significa pequeño, chiquito, y bios, que significa vida. De ahí nomás etimológicamente la palabra significa vida pequeña. Pero el concepto de vida, repito, no es aplicable a todos los micros. Los virus no son particularmente seres vivos de acuerdo a nuestra definición de vida. ¿Qué será vida, delegado? ¿Qué definimos como vivo? ¿Qué tiene que cumplirse para que algo sea vivo? Que tenga un sistema. Que tenga un sistema, ¿ya? Cerebro, corazón. Que tenga, digamos, órganos diferenciados. Perfecto, ok. A ver, ¿qué dice Coralí Moreno? ¿Coralí? ¿Está? ¿Ya se fue? ¿No quiere hablar? ¿Es tímida? Coralí, sin miedo, vamos, dale. ¿Qué será? ¿Dónde esconda? ¿Cómo me dijiste que hay interesante el punto? Está fónica. Ah, está fónica. Ya, está bien. Cambiamos entonces a Maricielo. La pregunta era, ¿a qué le llamamos vida? ¿Qué tiene que tener un ser para que digamos que está vivo? Mi compañera dice que tiene que tener órganos diferenciados, sistemas, cerebro, corazón, sistema circulatorio, nervioso, digestivo. Ya, para que se formen los sistemas, tejidos, órganos, primero deben existir lo que son las células, pero a partir de moléculas orgánicas es que se forman las células. Tiene que haber células, ¿cierto? Perfecto. Tiene que haber célula, ese es un punto importante. Entonces regresamos al virus. ¿El virus tendrá célula? No tiene
virus no tiene célula. Debe tener primeramente una conciencia para poder catalogarse como un ser vivo. Ya, digamos un ser vivo superior, como por ejemplo humano, porque es una bacteria, un poco complicado definir conciencia en ellos, ¿verdad? Pero válida tu acuerdo, perfecto. Entonces, ¿por qué metemos a los virus en este saco si no están vivos? La respuesta es porque interactúan con nosotros. Los virus están presentes en nosotros e interactúan con nosotros. Tu compañera se ha resfriado porque tiene una infección viral. Ayer abrió la ventana tarde porque le llevaron serenata y bueno, se resfrió. Es una interacción entre el microbio y nosotros, por eso es que se les considera en este grupo. Sin embargo, la definición de microbio no es de ser vivo. Ustedes la ven aquí, se llama ente. No es lo mismo. ¿Qué es un ente? Algo que existe, algo que es, algo que está. Ese es un ente. Es demostrable su presencia. Lo podemos ver o podemos demostrar su presencia con algún tipo de artefacto. En este caso, biológicos, porque están asociados a un sistema biológico que somos nosotros y que son pequeños y deben verse por medio de un microscopio. ¿Desde cuándo están los microbios en la Tierra? ¿Cuántos años tendrá la Tierra? Como el planeta, como tal, ¿no? Alguna vez leí que decía que tenía 2024 años, porque es el año 2024, ¿Por cuántos años tendrá la Tierra? Más o menos 5.000 años. 5.000, casi 5.000, sí, 4.554 millones de años. Millones de años. Eso comparado a una escala de vida humana es nada. No somos nada. ¿Okay? Sin embargo, independientemente de sus creencias personales, religiosas, creen que el mundo se creó de una manera, tal cual está escrito, ¿no? Otras piensan de otra forma, porque hay evidencia de que hay evolución. Independientemente de ello, no entramos en ese tema, se respeta cada creencia, está demostrado por la presencia de fósiles, de restos fosilizados en rocas, que los microbios están en la faz de la Tierra desde hace 3.700 millones de años. Y los restos de microbios más antiguos, fosilizados, son procariotas. El resto más antiguo de una eucariota recién aparece fechado en 2.500 millones de años. Primero aparecen las procariotas y luego las eucariotas, lo que habla de evolución. Ahora, esa primera procariota que aparece recibió por bastante tiempo el nombre en acrónimo de Luca. ¿Qué significa Luca? El último ancestro común universal. Y de ahí empieza toda la vida. Perfecto. 3.700 millones de años, entonces, ¿qué hubo desde 4.500 millones hasta 3.700? Infinidad de cambios en la superficie de la Tierra, cambios en la atmósfera, en la composición del agua, en la concentración de minerales, y hay muchas teorías del inicio de la vida. Está la teoría creacionista, que Dios crea en 6 días el mundo, el séptimo día descansa. Está la teoría panspermia, que dice que llegó en un cometa, como se siembra en la Tierra. Aquellos que han visto a Alien, Prometeo, también han visto teorías de cómo se crea la vida. Y está la teoría evolucionista, que es la que tiene mayor cantidad de evidencia. Somos científicos finalmente, somos hombres de ciencia, nos tenemos que creer en lo que vemos y podemos probar. A partir de allí se llega a la conclusión que la vida se origina en el mar, particularmente en el fondo marino, donde existe comunicación a través de estas chimeneas que son fuentes hidrotermales con el magma que emerge por debajo de la corteza terrestre, lográndose un espacio, estamos hablando de cientos y miles de metros de profundidad en el mar, donde a una presión elevada, atmosférica elevada, y a una temperatura muy particular ocurren cambios químicos que permiten la combinación de elementos para formar compuestos, moléculas y finalmente proteínas, carbohidratos, lípidos,
hasta la aparición del primer ácido nucleico. Estamos hablando del ácido ribonucleico. Y de allí todo es ya evolución con el ácido desoxirribonucleico, la aparición de las primeras procariotas y luego de las eucariotas. Eso es lo que más se conoce hasta el momento. Probablemente después aparezcan otras cosas. Entonces la vida como tal, y ahí se incluyen a los microbios, tiene ese camino de evolución. Fósiles de los primeros procariotas, 3.750 millones de años. Ahí está demostrada la presencia fosilizada de células procariotas. ¿Qué serían? Probablemente arqueas, no bacterias. Las arqueas aparecen primero, después aparecen las bacterias. ¿Okay? Y las primeras eucariotas, algas marinas, como la Gripania spiralis. Algas que viven en el mar y allí es donde se terminan fosilizando, 2.500 millones de años. Entonces, los microbios como tal, bacterias, hongos, virus, parásitos, existen antes que nosotros. ¿Desde cuándo está el hombre en la Tierra? O desde cuándo hay evidencia de que hay hombres que caminaban sobre dos patas y ya tenían un cerebro lo suficientemente desarrollado como para manipular objetos y fabricar instrumentos, algo que los animales no hacen? Más o menos 1 millón de años es el último que se ha encontrado. 980.000, 1 millón de años. 1 millón de años versus 4.500 millones de años. Ellos son más antiguos. Así que cuando nos extingamos, y será pronto el cometa cae en 2032, justo nos queda después, justo cuando nos extingamos, esos microbios sobreviven. ¿Cómo los agrupamos a los microbios? Para estudiarlos mejor, los agrupamos con célula y sin célula. Los sin célula son los acelulares, ahí está. Y a esos sin célula también se les dice no vivos, no tienen vida. ¿Cuáles son? Los virus y los priones. Los virus tienen una estructura muy particular, tienen un ácido nucleico y una cubierta proteica, mientras que los priones son solamente proteínas, no hay material genómico. Y los celulares, que sí se consideran vivos, están los procariotas, bacterias y arqueas, ¿sí? Y los eucariotas, los hongos, los protozoos y los parásitos. Esos son nuestros microbios, los que vamos a ver en nuestras 4 unidades de clase. Evidentemente su tamaño es muy pequeño. El ojo humano, el ojo desnudo, el ojo sin gafas, sin anteojos, sin ayuda, puede llegar a distinguir aproximadamente 0.25 milímetros, que viene a ser la marca que deja la punta del alfiler en una hoja de papel. Esa es nuestra máxima separación de distancias que podemos distinguir. Más pequeño que eso no lo podemos ver. Y la mayoría de microbios tienen ese tamaño más pequeño. Es por eso que se necesita una ayuda, un lente, que para nuestro caso se llama microscopio. Ahora, relacionando a estos microbios con las enfermedades infecciosas, ¿hace cuánto tiempo que existen los microbios? 3.800 millones de años, 3.700 millones de años, perfecto. ¿Hace cuánto el hombre? 1 millón de años. ¿Les gusta la historia? ¿Han leído algo de historia antigua? Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia. ¿Qué lindo la enseñó? Bueno, hace muchos años, cuando todavía no existía el Perú, es más, ni siquiera llegaban los españoles al Perú, ¿también se producían enfermedades infecciosas o no? Sí. ¿Y a quién le echaban la culpa? Los de Chavín, los de Nazca, los de Para, a los dioses. Esa es la medicina mágico-religiosa. Cuando alguien se enfermaba, sobre todo de una enfermedad infecciosa, ¿a quién le echaban la culpa? Castigo de los dioses, la maldición de tu ex. ¿Qué más? Demonios, malos espíritus y otras cosas. ¿Sí o no? Así era. ¿Por qué? Porque el hombre busca una explicación más allá de lo evidente cuando no puede demostrar lo que sucede en realidad. Eso nos ha pasado a lo largo de la historia.
Ahora, le echábamos la culpa a ellos. Espíritus, Drácula, quien sea. Todos ellos tenían que ver con enfermedad infecciosa. Todos. Perfecto, está bien. Pero eso cambia en el tiempo. Y este personaje es clave para él. Anthony van Leeuwenhoek, un holandés, que en 1676 descubre, bueno, digamos que es el primero que lo ve, no descubre nada porque ya existía, pero es el primero que observa estructuras pequeñas utilizando un elemento de aumento, una lupa, lo que posteriormente sería un microscopio. Ahora, las lupas o las lentes del microscopio, ¿qué cosas son? Son pedazos de vidrio que son pulidos de tal manera, dándoles ciertos ángulos para que yo pueda ampliar la imagen. ¿Se acuerdan de física en el colegio cuando hablaban de óptica? Igualito. Pules el vidrio de tal manera, convexidad, que le das margen para que la imagen aumente. Y eso no lo descubren, ¿no? Eso fue descubierto. Los egipcios tenían lupas, pero que les permitían aumentos de 20, 30, 40 veces, no suficientes para mirar microbios. Leeuwenhoek desarrolla una técnica que no ha podido ser replicada hasta el momento, que le permitía obtener lentes con un aumento de hasta 400 veces. 400 veces. Algo que lo hacía a mano. Los lentes eran hechos a mano. ¿Cómo lo hacía? No se sabe. Leeuwenhoek no era médico, ni siquiera era un personal de salud. Leeuwenhoek era un comerciante, era un vendedor de telas, entre otras cosas. Pero era una persona muy curiosa, muy curiosa. En sus ratos de ocio, que eran bastantes, se dedicó a realizar ese pulido de las lentes y a fabricar estos soportes de metal que ven aquí. Él los fabricaba. Y ese era su microscopio. Él miraba. ¿Qué cosa miraba? Lo que se ponía al alcance de sus manos. El agua de las macetas, la orina de su perro, su propia sangre. Lo que sea que caía, lo miraba. Pero, ¿por qué es que Leeuwenhoek toma importancia? Porque al observar esos elementos, él se da cuenta que dentro de esos fluidos existían cositas que se movían. Y él las llamó así, animálculos. De hecho, las dibujó. Está en internet los dibujos de Leeuwenhoek. Los llamó animálculos o animalículos. Nadie sabía qué era, él lo ve. Y él no se dedicaba solamente a eso, porque el real objetivo de fabricar sus lentes era para poder observar sus telas. Las telas, como ustedes saben, tienen diferentes categorías para calificarlas de finas o no finas, de acuerdo al número de hilos que se utiliza para su confección. Pues él importaba telas y para no ser estafado, miraba el contenido de los hilos para saber si verdaderamente valían ese precio o no. Y en sus ratos libres hacía eso. No contento con haberlas observado, él dirige una carta a la sociedad inglesa, la sociedad londinense en realidad de medicina, la sociedad médica de Londres en Inglaterra, está cerca. Dirige una carta diciendo, oigan, he encontrado esto al observar. Nadie le cree, es más, lo miran con desprecio. Ahora ni siquiera es médico, ¿cómo se atreve a hablarnos? ¿Cómo se atreve a dirigirnos la palabra? Sin embargo, él tenía un amigo que toma interés en esas anotaciones. Tal es así que ellos empiezan a mirar también y descubren que existían este tipo de estructuras que lo nombran miembro de la sociedad londinense de medicina, de ser médico. A partir de allí se descubre un mundo más pequeño que antes no era tomado en cuenta ni por los médicos antiguos, ni por Esculapio, ni por Galeno, ni por Paracelso, que eran médicos eximios de la antigüedad. Todos pensaban que era castigo divino, humores, espíritus, miasmas y demás. Hasta, y bueno, pero tuvieron que pasar 200 años todavía para que recién se pudiese relacionar al microbio con la enfermedad. Se sabía que existían, ¿sí? Ya se empezaron a mirar, pero ahora se les empieza
empieza a relacionar con la enfermedad. ¿Quién? Estos dos señores. Louis Pasteur en Francia y Robert Koch en Alemania. Contemporáneos prácticamente. Los dos logran asociar la causalidad de las enfermedades infecciosas a partir de los microbios. Koch lo hace evidente con sus famosos postulados de Koch, que van a exponer la siguiente semana, porque ese es el primer tema de exposición. Koch elabora sus postulados a partir de eso. Él comprueba que un microbio es capaz de producir una enfermedad y que puede recuperar ese microbio del animal enfermo y hacerlo crecer en el laboratorio. Ese detalle de asociar al microbio a la enfermedad cambia por completo la visión de la medicina, porque ya no le puedes echar la culpa al castigo divino. Ahora hay que buscar cuál es el microbio causante. Y a partir de allí, estamos hablando de 1896, o sea, 200 años prácticamente, y un poco más, recién empiezan a investigarse los antibióticos, que posteriormente descubre la penicilina, Fleming y los demás. Pero Pasteur y Koch poseían también microscopios. Microscopios como los que ustedes tienen en el laboratorio. Esos microscopios permiten aumentos de hasta ¿cuántos? 1000, ¿sí? 1000, porque tienes un objetivo de 100 y el ocular es de 10 por 100 es 1000. Hasta ahí llegas. Hay algunos hasta 2000, ¿no? Esos llegan hasta 2000, no más. Ellos tenían esos microscopios de aumento. Con esos microscopios puedes ver parásitos, puedes ver hongos, puedes ver bacterias. De hecho, desarrollan tinciones para ello. Gram, la tinción de Gram era un discípulo de Koch. El que desarrolla la tinción de Gram, Hans Christian Gram, era un discípulo de Koch. Y nada más, los virus no se pueden ver con ese microscopio. Tuvieron que pasar otros 60 años para que Ruska y Knoll pudiesen fabricar un microscopio llamado microscopio electrónico, y con ese microscopio recién se pudieron observar los primeros virus. De hecho, el primer virus que se observó fue un coronavirus, el primero que se vio. Esta es una foto de microscopio electrónico, que ahora los hay de barrido, de transmisión, que permiten aumentos de hasta 2 millones de veces. Entonces empezamos con los egipcios, 20, 40. Leeuwenhoek, que ya llegaba a 400, Koch y Pasteur, 1000, y aquí 2 millones. Y ya podemos ver casi todo. ¿Por qué digo casi todo? Porque los priones no se ven con microscopio electrónico. Hay que usar otras técnicas. Principales características de los microbios acelulares. Empezamos con los virus. El virus es una estructura formada por dos tipos de moléculas principalmente, ácido nucleico y proteína. El ácido nucleico puede ser o ADN o ARN, uno de los dos, jamás los dos juntos. Solo uno de los dos, o es ADN y se llama desoxirribovirus, o es ARN y se llama solamente ribovirus. Este genoma viral se encuentra envuelto, cubierto por una estructura llamada cápside. ¿Por qué? El ácido nucleico, que ustedes han estudiado en biología, es una de las estructuras más frágiles que existen en la naturaleza. Los enlaces que tiene los ácidos nucleicos se rompen con la luz ultravioleta del sol. Pero si yo dejo el genoma expuesto a la luz solar, ese genoma se rompe y al romperse ya no sirve. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo que hacer para proteger ese genoma que es frágil? Por eso es que te dicen que no te expongas al sol, que la piel te da cáncer. ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta rompe el ADN de las células y al romperlo, eso se repara, tenemos enzimas reparadoras, pero ya no queda igual. Y las proteínas que se sintetizan ya no son las primeras, las iniciales, ya son diferentes. Y puede llegar a ser proteínas tumorales. Esa es la razón para que se desnaturalice. Pierden la secuencia genética. Para evitar ello, la cubierta, que es la cápside, está compuesta de proteínas. Si el ácido nucleico es la parte más débil, la proteína es la molécula más fuerte que existe en la naturaleza, en la parte química orgánica. Es la más fuerte. Pues con eso se recubre el genoma viral. Y eso es un virus.
ácido nucleico y cápside proteica. Nada más, es un virus desnudo. Hay otros virus un poquito más complejos que tienen una envoltura formada por lípidos. Se llaman virus envueltos y esa envoltura la toman de las membranas celulares de las células a las cuales van a invadir e infectar. Puede ser de la membrana citoplasmática, puede ser el complejo de Golgi, puede ser del retículo endoplásmico, dependiendo de por dónde salga. ¿No tiene ribosomas el virus? No, pues no tiene célula. No tiene metabolismo, por lo tanto. Si no tiene ribosomas, no produce proteínas, no produce enzimas, no genera energía por sí solo, no tiene metabolismo. Y esa característica del metabolismo define la vida. Un ser vivo tiene metabolismo propio. El virus no lo tiene. Por lo tanto, no lo es. Eso lo convierte en un parásito intracelular obligado. ¿Qué significa? Que el virus, para existir, tiene que infectar, invadir, ingresar a una célula. Sea procariota o eucariota, eso no interesa, tiene que ingresar. Porque si no lo hace, deja de existir. ¿Okay? Si no lo hace, deja de existir. Entonces tiene que invadir. ¿Qué es lo que hace? Sencillo, el virus ingresa, se desensambla, se desarma, se replica, porque toma el comando de la célula y fabrica copias igualitas al virus original. Y sale. Eso es todo lo que hace el virus, no hace más. Eso es lo único que hace. El virus no hace otra cosa sino replicarse. Ahora, como consecuencia de esa replicación, se desencadenan las enfermedades virales que conocemos. Pero en sentido estricto, ese es todo su camino, no hay más. ¿Producen enfermedades? Sí. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué será? Una enfermedad viral transmitida por un vector, en este caso un mosquito. Puede ser dengue, puede ser chikungunya, puede ser zika, puede ser fiebre amarilla, cualquiera. Segundo, esa que nos tuvo encerrados más o menos un tiempo. Obvio, horrible. ¿Ya estaban en la universidad todavía? Estaban en el colegio, virtual en clase. Ya. ¿Y esta de aquí qué será? Ébola. Poliomielitis, una enfermedad viral que ataca la médula espinal y produce parálisis y produce atrofia muscular. El paciente pierde la capacidad de caminar si es que llega a caminar, porque generalmente afecta el infarto. Y la última que será, África. Ébola. No, lo primero que dije, ¿verdad? Es el ébola. Un virus que se transmite por todas las secreciones con igual efectividad. ¿Por dónde se transmite el SARS-CoV-2? Que es el COVID. Respiratorio. ¿Por dónde se transmite el virus del VIH que causa el SIDA? Sexual. Transmisión sexual, particularmente fluidos sexuales y sangre. ¿Por dónde se transmite el ébola? Sangre, saliva, sudor, todos los fluidos corporales tienen alta carga viral. Basta que toques a ese paciente y si tienes una heridita, una microabrasión, por ahí se metió y fue. Porque su letalidad es del 90%. O sea, de 10 que se enferman, 9 se mueren. No hay cura, no hay tratamiento, no hay vacuna, no hay nada. Por eso es que se visten así. Por eso es que se visten así, para evitar contagiarse. ¿Preguntas hasta aquí? Había un orden en el que tomaban la envoltura. O sea, generalmente preferían tomar la envoltura de la membrana. Ah, sí. El más frecuente es la membrana citoplasmática. Estás robando una pregunta del examen. Pero ya, dale. La primera es la membrana citoplasmática. La segunda es el retículo endoplasmático. Y la tercera es el complejo de Golgi. Ese es el orden en el cual pueden tomar la membrana. Más frecuente, membrana. Salen por exocitosis. Lo vamos a volver a ver en vivo. De todas maneras, un adelanto. ¿Ya? Muy bien, los priones, proteínas infecciosas. Habrán escuchado de la enfermedad de las vacas locas. No de las cabras locas, sino de las vacas locas. Hay vacas que tienen comportamiento errático y de pronto mueren. Causado por una proteína que normalmente se encuentra en el cerebro. Nosotros tenemos priones, por si acaso. Todos tenemos proteínas priónicas en nuestros cerebritos. Pero son proteínas que tienen una estructura normal. ¿Qué cosa es normal? Una estructura donde predomina... ¿Cuántos tipos de estructura tienen las proteínas? ¿Cuántos? 4.
4. Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura secundaria, la primaria es lineal, cadena de aminoácidos. La estructura secundaria, donde existe el alfa hélice y la hoja plegada beta, esa es la que se afecta en los priones. Porque fisiológicamente hablando, un prión normal tiene mayor cantidad de alfa hélice y poca cantidad de hoja plegada beta. Eso es normal. Pero algo pasa y esa configuración secundaria cambia. Se invierte, aumentan las hojas plegadas beta y disminuyen las alfa hélice. Eso es suficiente para convertir a la proteína priónica normal en una proteína infecciosa. ¿Por qué infecciosa? Porque contagia las proteínas que están alrededor y producen lesiones. Ese cambio conformacional que se produce, proteína priónica celular, proteína priónica enferma, cambia e inmediatamente produce patología. ¿Dónde? En el humano, en el cerebro también. Causa estos huecos. Esos sitios blancos, donde no hay nada, ahí había neuronas, ya no hay. ¿Por qué? Porque la acumulación de las proteínas priónicas hicieron que eso por toxicidad desapareciese. Entonces, ¿qué tendrá el humano como manifestación clínica? Principalmente demencia. Demencia. Es una enfermedad de larga data, su periodo de incubación es de décadas. Se infectan hoy día y recién en 60, 70 años y viven, desarrollan la enfermedad. Se ve, tenemos casos en el Perú, sí hay bastantes. Microbios celulares, aquellos que tienen célula. Ahí está la comparación que pregunté, ¿no? Los pro y los eucariotas, membrana nuclear es la diferencia fundamental. Los procariotas, en este caso las bacterias y las arqueas. Una bacteria tipo es esta, con casi todas sus estructuras, todas esas cositas con nombre, pili, citoplasma, cromosoma, ribosoma, flagelos, etc., son partes de la bacteria, son estructuras bacterianas. Pero de todas esas estructuras hay algunas que son obligatorias y otras que pueden o no tenerlas. Igual que el virus. Los virus sin envoltura también existen. No necesariamente tienen envoltura. Igual aquí, los elementos obligatorios son fundamentales. Por ejemplo, membrana citoplasmática. La bacteria debe tener una membrana citoplasmática porque eso le da individualidad, la diferencia del entorno, le da estabilidad osmótica. Segundo, un citoplasma, donde van a ocurrir los fenómenos metabólicos de generación de energía, por ejemplo. Tercero, un genoma bacteriano, el llamado nucleoide, así se llama el genoma bacteriano, que por lo general es circular, es una cadena de ADN circular. Ese es el genoma bacteriano. ¿Qué información contiene? La básica para permitirle a la bacteria cumplir con sus funciones principales, que son crecimiento y reproducción. Adicionalmente, algunas bacterias poseen unos segmentos extracromosómicos, como el de aquí, que se llaman plásmidos. De esos también vamos a hablar después. Y el otro es el ribosoma. ¿El ribosoma por qué? Porque es el que va a leer el ARN y va a permitir sintetizar las proteínas. Esos cuatro son obligatorios, no pueden faltar. Adicionalmente, la bacteria puede tener pared celular, significa que hay bacterias que no tienen pared celular. ¿Okay? Adicionalmente, puede tener cápsula, glucocálix, flagelos para moverse, pilis o fimbrias para unirse a algún lugar, y los famosos plásmidos, que lo que hacen es codificar ventajas evolutivas con respecto a otras poblaciones bacterianas, por ejemplo, resistencia a los antibióticos. La pared celular es importante, ¿por qué? Porque es un elemento de protección celular. Aquellas bacterias que tienen pared celular desarrollan mucho mejor que los que no la tienen. Crecen en ambientes mucho más adversos, podríamos decir así, y son más abundantes. Las que existen en la naturaleza, en su mayoría tienen pared celular. Esa pared celular es un elemento que está compuesto de dos materias. Una materia carbohidrato, otra materia proteína, por eso se llama péptido glucano. Glucano es el azúcar, péptido la proteína. Están hechos o distribuidos en forma de capas, varias capas entrelazadas entre sí, formando una especie de malla o red. Y existen para ello
estructuras de enlaces que van a permitir que esa pared celular se mantenga íntegra y funcional. ¿Para qué le sirve la pared celular a la bacteria? Para darle forma. Las formas bacterianas, eso siempre es pregunta de examen, las formas bacterianas se deben a la pared celular. Asimismo, la pared celular le da rigidez a la bacteria y también contribuye con la protección frente a los cambios en el medio externo. De acuerdo a la cantidad de pared celular, hay dos grupos de bacterias. Las que tienen pared celular gruesa se llaman gram positivas, las que tienen pared celular delgada se llaman gram negativas. ¿Por qué se les dice así? Por la reacción que toman con la tinción de gram. Las gram positivas tiñen con el cristal violeta, las gram negativas tiñen con la fucina o eosina, de lo que usen para ver. Algo que rescatar es que las gram positivas tienen una pared celular gruesa, formada por el péptido glucano, lo que les da mayor resistencia al entorno. La gram negativa, si bien es cierto, tiene una pared celular delgada, pero tiene una doble membrana. Tiene una membrana externa, o sea, al final tiene dos membranas, una membrana celular y una membrana externa. Cualquiera pensaría que las gram negativas son más débiles, al contrario, son las más fuertes. ¿Por qué? Porque esta membrana externa tiene una serie de estructuras en su superficie que le ayudan a la bacteria para sobrevivir. Por ejemplo, estos poros que vemos aquí, que son selectivos, permiten solamente la entrada de algunos elementos, botan los antibióticos al exterior, lo cual les da cierto carácter de resistencia. Las formas bacterianas básicas son dos solamente. Aquellas que son esféricas, como una pelota, se llaman cocos. Aquellas que son alargadas, como bastones o salchichas, se llaman bacilos. A partir de allí existen combinaciones de formas. Por ejemplo, cuando se asocian de a dos, diplococos. Cuando se asocian en cadenas, streptococos. Cuando se asocian en racimos, estafilococos. Gram positivo, gram negativo. Bacilos igual, en cadenas, curvados, con una curva, con dos curvas, con varias curvas. Puede ser un vibrio, puede ser un espirilo. Existen bacterias sin pared celular, se llaman bacterias molicutes. Las bacterias sin pared celular no tienen la protección que les da la pared celular, pero en compensación poseen una tercera capa en su membrana, o sea, su membrana celular es trilaminar, no capa lipídica, sino trilaminar. ¿Cuál es la desventaja de no tener pared celular? La forma se ve alterada. Las formas bacterianas de las bacterias que tienen pared celular son cocos o son bacilos. Las formas bacterianas de las bacterias sin pared celular son así, irregulares. Se les llama también pleomórficas. ¿De qué depende su forma en este caso? Del medio en donde están, con alta presión, con baja presión osmótica, o sea, son deformables. Como ven aquí, el centro es abultado y los extremos son delgaditos. ¿Eso por qué? Porque no tiene pared celular. Sin embargo, las bacterias sin pared celular también pueden causar enfermedad en el humano. Tenemos allí, y vamos a hablar en una de las clases, de el micoplasma y de ureaplasma, que son dos bacterias potencialmente mortales, sobre todo cuando afectan a las mujeres embarazadas y producen nacimientos prematuros, una infección de las membranas ovulares, que es la coriomionitis, y una infección neonatal, la meningitis, por ejemplo. Las bacterias también se pueden clasificar de acuerdo a su estilo de vida. Si crecen por fuera de la célula o crecen dentro de la célula. Las que crecen por fuera se llaman bacterias extracelulares, que crecen por fuera, no necesitan meterse a una célula, crecen por afuera. Y aquellas que sí necesitan meterse se llaman bacterias intracelulares, se comportan de manera parecida a un virus, necesitan meterse a la célula para poder reproducirse. ¿Producen enfermedades las bacterias? Claro que sí, neumonías, neumonía, pseudomonas, estafilococo. Producen infecciones digestivas, diarreas, ya sea por la propia bacteria, vibrio cólera, salmonella typhi, salmonella enteritis, o por toxinas que produce la bacteria.
Infecciones urinarias frecuentes, sobre todo en la población femenina. Y también infecciones en la piel. Prácticamente casi todos nuestros tejidos son susceptibles de ser infectados por bacterias, a excepción de las uñas y el pelo. El resto, todo puede ser infectado, hasta los huesos. Las arqueas, que es el otro organismo microbiano procariota. Las arqueas son mucho más antiguas que las bacterias. ¿Por qué? Porque estas arqueas logran desarrollarse a temperaturas a las que las bacterias no llegan. Máximo la bacteria se desarrolla a 60 hasta 70 grados. No llega más. Si se eleva más la temperatura, la membrana celular se rompe, la pared celular se rompe y la bacteria muere. Pero estas arqueas pueden vivir a los 90, 95, 100, 110 grados. Viven a eso. Por eso le llaman extremófilas. ¿Y dónde tenemos esas temperaturas? En las fuentes termales, en los geysers. Ahí encontramos las arqueas cuyas formas son caprichosas. No son formas regulares como las bacterianas. Estas arqueas han logrado explicar de dónde proviene la vida, porque el surgimiento de la célula eucariota se explica a través de la fusión de la arquea y la bacteria, donde una de ellas se convierte en mitocondria y ahí empiezan a evolucionar las demás organelas. O sea, las arqueas son las que explican de dónde proviene ya la célula eucariota posteriormente, sobre todo las arqueas del grupo de ácidas, las arqueas se llaman así, las gravianas. ¿Por qué? Porque fueron descubiertas en una formación submarina que está ubicada entre Groenlandia e Islandia, que se llama el castillo de Loki. Loki, el dios nórdico, el hermano de Thor. Y les dan ese nombre justamente, las arqueas Thor, Odín, Loki, Heimdall, todas las, así se llama, es un nombre que tiene. ¿Ya? Son extremófilas, son quimiosintéticas. Las arqueas no necesitan oxígeno, a diferencia de la bacteria que sí lo necesita. Estas crecen en presencia de azufre, fósforo, nitrógeno, tranquilamente, hierro, sobreviven. Y algunas de ellas producen metano. De hecho, en nuestros intestinos existe una bacteria, una arquea, que se llama Metanoprevibacter smithii, es una arquea, que produce metano. El metano es un gas que le da un olor característico a los platos, vulgarmente llamados peritos. El olor es por el metano. Los eucariotas tenemos los más simples, los de una sola célula, los protistas. Esos protistas están formados por una sola célula, tienen varias formas de clasificarse, generalmente de acuerdo a su medio de locomoción. Están las amebas, aquellas que se mueven por prolongaciones citoplasmáticas, llamadas también movimientos ameboideos. Y están los flagelados, desde Giardia, Tricomona, Trypanosoma, Leishmania, todos agentes causales de infecciones en el humano. Por ejemplo, la meningoencefalitis amediana, producida por un grupo de amebas de vida libre que crecen generalmente en las aguas con poco movimiento, lagos, lagunas, charcas, etc., estanques, piscinas también. Esas amebas de vida libre que crecen en el agua ingresan a través de las fosas nasales y tienen factores de virulencia como enzimas que les permiten atravesar los filetes nerviosos, la lámina cribosa del etmoides y llegar directamente a la base craneal, produciendo destrucción. De hecho, producen esto. Único síntoma que tiene el paciente: dolor de cabeza, cefalea intensa, intratable. En escala de 1 a 10, 9 es el dolor de cabeza. No hay más, ni siquiera hay fiebre, no hay heridas, no hay nada. Si por ahí alguien le pregunta, el antecedente es que estuvo en un sitio practicando natación o buceo donde las aguas eran estancas y se produce. En el Perú hay varios casos. Hongos, el siguiente en complejidad. El hongo pertenece a un grupo aparte. Mucho tiempo se pensó que eran plantas, ahora se sabe que no. El hongo, los hongos, pueden estar formados por una o por varias células. Los hongos que están formados por una sola célula, pues ya, se llama levadupa, ese barato.
se llama levadura, los que están formados y hoy en día vivimos varias células son los llamados micelios. Características del hongo. Primero, su membrana celular es diferente a la de los demás eucariotas por la presencia de un lípido que es el ergosterol. Las membranas celulares normalmente tienen colesterol. El hongo no tiene colesterol, tiene ergosterol, distinto. Segundo, su pared celular es rígida porque tiene un componente que se llama quitina, que le da pureza a ese hongo. Levaduras unicelulares, ejemplo de enfermedad producida por levadura, candidiasis. La cándida es un tipo de hongo. Produce enfermedad, por ejemplo, las candidiasis vaginales, la dermatitis del pañal, cuando no le cambian al bebito por mucho tiempo el pañal, el famoso escaldado, una candidiasis. Y los mohos, que son los pluricelulares, aquellos que tienen varias células y que producen, por ejemplo, los honguitos en los pisitos, en las uñas, o también en el cuerpo, que son las tinas, altamente contagiosos al contacto. Finalmente, los más grandazos que pertenecen al grupo Animalia, que son los helmintos o gusanos. De esos gusanos hay dos grupos, los gusanos planos, que parecen fettuccinis, y los gusanos cilíndricos, ¿no?, que parecen rigatones, cilíndricos. Los nemátodos, los vamos a estudiar en la unidad 4, son gusanos, como tal, que hacen fideos, sexo diferenciado, hay macho y hay hembra, el macho es más pequeño, la hembra más grande, más de la mitad de su cuerpo está ocupado por su aparato reproductor, eso no tiene aparato digestivo generalmente, más es aparato reproductor. Y su aparato reproductor, en el caso particular de este nemátodo, que es el Ascaris lumbricoides, puede llegar a producir hasta 400.000 huevos por día. 400.000 huevos por día, vive varios días. Pues imagínense la cantidad de parasitosis que pueden ocasionar, y por eso cuando se enferma alguien en la casa, a todo le da tratamiento. Rápidamente. Los platelmintos son los gusanos planos, ahí está el fettuccine, mira, largazo. Son las famosas tenias. Dentro de estos platelmintos hay dos tipos de gusanos. Los largos son los céstodos y los cortitos, que son los tremátodos. Estos largos, que son los platelmintos céstodos, son hermafroditas. ¿Qué significa eso? Que no tienen sexo diferenciado, las estructuras sexuales están en un mismo cuerpo. Acá dentro de esta misma estructura, el proglótide, está el testículo, la vagina, el ovario, el útero y el conducto espermático. O sea que se autofecunda. También produce gran cantidad de huevos, cada proglótide 10.000 huevos más o menos. La tenia o solitaria. Los tremátodos, que son parásitos también planos, también son hermafroditas, pero no tienen tantos segmentos, son pequeños. Esta tenia puede llegar, por ejemplo, la tenia de la vaca, que es la tenia saginata, puede llegar a medir hasta 10 metros. La tenia del pescado, que es el difilobótum, hasta 14 metros. Y todo eso en su intestino, por si acaso, y por ahí está. ¿Ya? Los tremátodos en vísceras sólidas son más cortitos, pero también tienen sexo, son hermafroditas. No tienen sexo diferenciado y también se reproducen por juntos. Enfermedades que producen, aquí están 5 ejemplitos nomás. Esta primera se llama larva migrans o larva migrante. Este es un parásito que ingresa por el pie sano. Tiene la capacidad de romper la piel del pie, que es gruesa, y se mete por allí. Este caminito que forma es por donde se metió. Y se inflama esa zona. Segunda foto es una tenia. Aquí está en la tripa, fijada, y miren todo lo largo que es. Tercero, este es el ojo. Hay un parásito que crece, un nemátodo, que crece aquí en el ojito. Y este es un pedazo de intestino que ha sido resecado porque el parásito se amontonó y produjo obstrucción intestinal. El tejido intestinal es friable, es delicado. Si tú lo obstruyes por mucho tiempo, se muere, produce abdomen agudo quirúrgico, hay que cortar. Entonces abrieron y sacaron aquí los espaguetis. Su salsa de boloñesa. Y aquí está una foto del niñito, mira, hartamente hiperparasitado. Tantos parásitos tienen que hasta por la nariz y la boca. Y eso se ve hasta la hiperinfestación. Esa es la primera parte de la primera clase. Ahora vamos a ver la segunda parte de la primera clase, terminando esta, con
tomamos un pequeño descanso y seguimos con la segunda que más chiquita. ¿Ya? Así que, tranquilos, todavía falta. Segunda parte. Ya hemos visto los microbios, ya sabemos quiénes son, qué partes tienen, dónde están, cómo se pueden comportar. Ahora vamos a ver qué cosa hacen en nosotros como parte de nuestra salud y qué pueden hacer cuando causan una enfermedad. Primero, recordar y poner en contexto que el microbio no está solo, ni nosotros tampoco. Vivimos en el mismo ambiente. Todos, plantas, animales y microbios, nos relacionamos, formamos una comunidad. Esa comunidad es la biocenosis. Eso significa que todas estas especies coexistimos y nos relacionamos entre sí. Establecemos relaciones biológicas. En el caso del microbio, con mayor razón. ¿Por qué? Porque un microbio querría establecer una relación conmigo, contigo, con ustedes. ¿Cuál sería la razón? Nos ama, nos quiere, nos puede detesta, nos admira. Supervivencia. ¿Que busca qué cosa? Dos cosas, ¿cierto? ¿Qué buscaría un microbio en nosotros? ¿Dónde vivir? ¿Y qué cosa? Comer. Nada más. Nada más. Esas son las razones por las cuales los microbios nos invaden. ¿Okay? Todos, hasta los que matan. No es porque te odia, no es porque te detesta, le cae mal, no es personal, solo es negocio. De acuerdo, nada más. Ellos quieren vivir, quieren comer y reproducirse. Si en ese camino te atraviesas, mala suerte. Así de cruda es la realidad. Casa y comida es lo que buscan y van a hacer hasta lo imposible por obtenerla. Por eso es que nos van a invadir, van a romper nuestros tejidos, porque de repente su comida está dentro de la célula, pues la van a romper para sacarlo. Van a moler el tejido, destruirlo con sus enzimas para comer de él. Eso es lo que van a hacer los microbios. Casa y comida. Objetivo de esta segunda parte, conocer cuáles son esas relaciones simbióticas, que son varias, porque afortunadamente no todos los que buscan casa y comida en nosotros son malos, algunos son buenos, nos dan beneficio. Y esas relaciones simbióticas tienen implicancia en la salud, tienen definitivamente implicancia en la salud. Entonces, definición de simbiosis, sim, dos, biosis, relación biótica, dos o más especies que se desarrollan, diferentes obviamente, por eso es heteroespecífica, que se desarrollan y viven en el mismo sitio y se complementan. A una le sirve lo que la otra hace y viceversa. Sin embargo, existen varios tipos de simbiosis. En la mayoría de casos con beneficio y en algunos otros con perjuicio. Veamos el primero. De los 7 tipos de simbiosis que existen, nos interesan solo 3, que es lo que yo voy a evaluar. El mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. El mutualismo es una relación simbiótica donde ambas partes obtienen ganancia, beneficio. Ejemplo, en el macro, la asociación entre el hongo y el alga. El alga es una planta, el hongo es un hongo. Se asocian para formar algo que se llama líquen. ¿Por qué? ¿Qué gana el hongo? El hongo gana nutrientes que él no puede fabricar, es un heterólogo. ¿Y qué gana el alga? El alga gana estructura, casa. Ella hace la fotosíntesis, pero se sostiene en la estructura del hongo, que es fuerte porque tiene quitina. Forman un líquido. Eso es en el macro. Ejemplo en el microscopio. Las bacterias que viven en nuestra cavidad intestinal, la que llamamos microbiota. Esas bacterias viven allí, se alimentan de lomo saltado, anticucho, que las empujan en la mañana, chicharrón y todo, viven allí, pero no nos hacen daño, comen y viven y nos benefician, porque producen algunas cosas que nosotros no podríamos producir por nosotros mismos. Algunos aminoácidos, algunas vitaminas, les llamamos microbiota por eso. Son bacterias, hongos, virus y demás, buenos entre comillas. Son mutualistas. Relación positiva, positiva.
Segundo, comensalismo. El comensalismo es la relación simbiótica donde una de las especies obtiene beneficio y la otra especie no obtiene beneficio, pero tampoco se perjudica. Le va y le viene. Ejemplo en el macro, la rémora y el tiburón. El tiburón es depredador grande que se encarga de cazar. La rémora tiene un pescado chiquito que tiene en la parte de su cabeza una zona aplanada que le funciona como una ventosa y se pega al tiburón. El tiburón viaja y la rémora viaja pegadito. Obtiene transporte gratuito, caza. Obtiene comida porque los restos del tiburón, la rémora se los come y el tiburón le va y le viene. No le interesa. Y la otra asociación que podemos mencionar es los herbívoros grandes, el hipopótamo, la jirafa y los pajaritos que paran por ahí. El pajarito se para y le empiezan, o el caimán, el cocodrilo, le para picando los insectos, los restitos de comida, ni le va ni le viene. También hay un ejemplo que podemos mencionar en el microscópico. En el microscópico hay microbios que se encuentran, por ejemplo, en nuestra boca y que son mutualistas. Están allí, se alimentan de lo que hay en nuestra boca, pero a nosotros no nos producen ningún beneficio y tampoco perjuicio. Ahí están simplemente. Es una relación de tipo positivo cero. No hay toxicidad. La relación tóxica viene después, con el parasitismo. Porque la relación parasítica o parasitismo es definida como aquella relación donde una de las especies se aprovecha, obtiene beneficio, y la otra se perjudica. Está perjudicada. Esa relación parasítica se ve, por ejemplo, en el macro con la asociación del perro y la garrapata. Ellos que tienen mascota, la mula, la garrapata, se alimentan del animalito, de la sangre del animalito, y lo perjudican, realmente no gana nada con esa garrapata. Y en el caso del microscópico, los microbios que producen enfermedad, todos ellos son de relación de tipo parasítico, porque no nos aportan nada, pero sí nos enferman, nos hacen daño, nos lesionan. ¿Okay? Entonces, aquellos microbios que desarrollan la relación simbiótica de comensalismo y mutualismo reciben el nombre de microbiota. ¿Qué es la microbiota? Conjunto de microbios, ahí llaman de bacterias, arqueas, hongos, protistas, virus, que viven, cazan de forma permanente en tejidos, ojo, sanos del cuerpo. ¿Dónde está mi microbiota? En tejidos sanos y que se comportan como comensales o mutualistas. Eso es microbiota. Por eso es que en mi intestino hay microbios que se comportan como microbiota. Yo estoy sano, mi intestino está sano y se viven allí. Ahora, el microbioma, por otro lado, no es otra cosa que la suma o asociación de el genoma microbiano. ¿Cuántos genes poseemos nosotros? Ya en neurobiología, por ahí de repente tienen el dato. El genoma humano, decodificado hace 10, 12 años, tiene un número finito de genes. ¿Cuántos son esos genes humanos? 23. Son 23.000 aproximadamente. Poseemos 23.000 genes codificantes. Con esos 23.000 genes construimos un humano. ¿Okay? Esos son nuestros genes que son transmitidos a través de la reproducción. Perfecto. ¿Saben cuántos genes poseen los microbios que tenemos en el cuerpo? 3 millones de genes. 3 millones lo cargamos más información genética extraña, lo que nos convierte en una especie de superorganismo finalmente. ¿De dónde viene la microbiota? ¿De dónde vendrá? Viene del espacio. El hada madrina nos toca de aquí en los microbiota, el genio de la lámpara sale y nos da la microbiota. ¿De la microbiota? ¿De dónde creen? A ver, ¿qué dice Carlos Pasache? Carlos, ¿dónde estás? ¿De dónde viene la microbiota para ti? ¿De dónde la adquirimos? De los alimentos. Muy bien, de los alimentos, esa es una fuente. ¿Qué dice Figueroa? Wilmer. De los alimentos.
más provendrá la microbiota? ¿Desde qué momento tenemos microbiota? Por ejemplo, en el caso del parto natural, a la hora de que el bebé sale del tracto, ¿no? Vaginal, puede llegar a tener ese contacto con los fluidos de la madre. Y ahí justamente es donde se adquiere ese microbiota en la orina. Eso significaría que el bebé es estéril en la bolsa uterina, en el útero. Está ahí. Hasta ahora, claro, está envuelta en las membranas y el líquido nadando, pero hasta ahora no se ha demostrado que el bebé se encuentre colonizado, el feto nada. No hay bebé, todavía no ha nacido. No se ha demostrado que el feto esté colonizado intraútero. Lo que sí se ha demostrado es restos de genoma microbiano en el líquido materno. Eso sí se ha demostrado, pero no que el bebé, sino el líquido materno. Probablemente de la madre por la transferencia placental, es probable, pero el feto no. ¿Dónde se considera que empieza a surgir la microbiota? En el momento del parto. En el momento del parto, independientemente si ese parto es vaginal o abdominal. Si es parto vaginal, como dice su compañera, efectivamente, en el momento que el bebé nace y pasa por el canal vaginal, la vagina, el medio vaginal, el líquido vaginal, tiene bacterias, principalmente lactobacilos, que son los que le dan el pH característico al medio vaginal, y estos son absorbidos por el bebé, ya sea por la vía respiratoria o por la vía oral. El bebé al salir por el canal vaginal come eso, lo absorbe, ingiere. Esa es una vía. Y si el bebé nace por parto abdominal, o sea, por cesárea, también, porque al momento en que corten la piel, si han visto un parto alguna vez en un familiar, habrán notado que hay una limpieza previa que se hace a esa piel antes de cortarla. Sin embargo, a pesar de que se hace la limpieza con los antisépticos necesarios, no se logra eliminar todos los microbios. Si yo me lavo las manos con el jabón quirúrgico, clorexidina, iocovidona, lo que fuere, ¿mis manos quedarán libres de gérmenes? No. Así me lave 50 veces, siempre van a quedar. Por eso uso guantes. Entonces, en el momento en que limpian a la mamá y cortan, hay microbios todavía allí. ¿Y qué hacen cuando sacan al bebé? Pinzan el cordón, cortan, ¿a dónde lo llevan? Incubadora. No, ¿cuál incubadora? Contacto materno prematuro, ¿a dónde lo llevan? A que succione el pecho, y a que la mamá le esterilizaron los pezones, le lavaron los pezones, y dicen, no, tal cual, probablemente la señora no ha tenido ni tiempo de bañarse. Y el bebé se prende, y en la piel de la señora, de la mamá, ¿habrá microbios? Claro que hay un montón, y el bebé lo succiona, ¿y eso es malo? No, para el bebé es bueno, porque allí se adquieren microbios que le van a servir a él para defenderse. ¿Cuáles? Ahí ven ustedes. Bifidobacterium longum infantis. ¿Para qué sirve? Para la digestión de los oligosacáridos, sobre todo de la leche. Lactobacillus reuteri, protege contra las diarreas, sobre todo contra vibrio, contra campylobacter. Lactobacillus fermentum, para el metabolismo de las grasas, justamente de la grasa de la leche. O sea, esos microbios que se adquieren por la vía materna son importantes. Y a partir de allí, los alimentos, si el bebé toma fórmula, ese biberón jamás será estéril. ¿Ustedes creen que el agua del caño es estéril? No, no es estéril, tiene bacterias. En poca cantidad, probablemente son microbios que no son patógenos, sí, pero hay. No es estéril. No es estéril. Yo te tomo agua del grifo, no es estéril. Pero tenemos lima, lo que comemos, tenemos estómago el loco, no pasa nada. Es normal. Adelante. No es estéril. Todo aquello con lo que tome contacto el bebé será fuente de microbiota. Su alimentación, cuando llegan a visitar al recién nacido, al sobrinito, a la hijadita, al primito, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es, ¿por qué hacen eso? ¿Hay microbiota en la boca? 700, hay más microbiota aquí en variedad que en el propio tracto rectal. Tenemos más microbios en la boca. Al momento de besar, lo estamos dando microbios, no generalmente buenos.
Para el bebé no generalmente. Entonces imagínate, lo ves a su hermano, su mamá, su papá, su tío, el sobrino, el abuelo, todo el mundo besa al bebé. ¿Qué hace el bebé? Lo único que hace es esto, ¿no? Lo besa en el cachetecito, pero hace esto el bebé. En la boca, lo hace esto en la boca. Adquiere microbiota. De todo lo que coma, adquiere microbiota. De los medicamentos que le den, adquiere microbiota. Entonces la microbiota se adquiere siempre. Hubo un estudio que hicieron los japoneses donde demostraron que al momento de nacer el bebé no estaba colonizado. O sea, hicieron un experimento, ¿no? Tomaron un grupo de bebés al momento de nacer, de parto vaginal y parto cesárea, y al nacer les tomaron muestras de cultivos de diferentes partes del cuerpito, y luego de 2 horas les volvieron a tomar muestras. Las muestras que sembraron del momento del nacimiento no creció nada. No había nada. Las que tomaron a las 2 horas crecieron un montón de microbios. Lo que significa que esas 2 primeras horas fueron claves, con todo lo que el bebé tomó contacto. Hasta las manos de quien lo manipula, lo baña, lo ausculta, el propio estetoscopio que le ponen, que a veces ni lo limpian. Todo eso fue fuente de microbios que colonizaron al bebé. Ahora, esa microbiota no es estática, por si acaso. La microbiota es cambiante. Cambia desde el momento en que cambia la alimentación, en que le das un antibiótico con la propia edad. Es más, no hay 2 personas en el mundo con la misma microbiota, aun cuando sean hermanos gemelos o univitelinos, vivan en la misma casa, compartan todo. Cada persona tiene un perfil propio de microbiota. No es igual entre 2 personas. Esa microbiota obviamente va cambiando con los años, cada vez se hace menos estable y menos estable biológicamente, y en eso influyen diferentes variables que tienen que ver principalmente con los estilos de vida. Alimentación, tipo de sustancias químicas que se usan, condimentos, saborizantes, tipo de higiene bucal, entre otros. Hay varios factores que modifican esa microbiota. ¿Dónde la encontramos? En diferentes lugares. Los lugares donde se encuentra la microbiota se llaman hábitats microbianos. ¿Cuáles son? Todas nuestras superficies corporales, ¿sí? Casi todas. La piel es el primer lugar donde hay microbiota. Todo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos del pie. En toda nuestra piel hay microbiota. ¿Dónde más? Microbiota en la mucosa oral, en la mucosa respiratoria, en la mucosa digestiva, en la mucosa génito-urinaria, la uretra tiene microbiota en el tercio distal, en varones y mujeres, y en las mujeres además la microbiota vaginal. Todos esos sitios tienen microbiota, pero aún así la microbiota no es uniforme. ¿Qué significa eso? Que en la piel, solamente hablando de la piel, la microbiota de la cabeza no tiene la misma composición que la microbiota del pie. ¿A qué obedece eso? A la comida del microbio. Por ejemplo, las zonas más grasosas del cuerpo, las que tienen más glándulas sebáceas, ¿cuáles son? La cara y la espalda. Ahí te sale el magnesio. La cara y la espalda. Hay más sebo. Allí crecen o se desarrollan bacterias que consumen grasa. Por ejemplo, propiolibacterias. Ahí crecen. ¿Cuáles son las zonas con mayor producción de sudor? Pliegues. La flexura del codo, la flexura de la rodilla, las ingles, las axilas, donde hay más glándulas sudoríparas. ¿Quiénes crecen allí? Las bacterias que crecen en medios salados. El sudor es salado, no es dulce el sudor. Es salado. Entonces, hay bacterias que crecen en altas concentraciones de sal, donde otras no crecerían. Esa distribución nos da una gran variedad de hábitats dentro de la propia piel. Y así sucede también en el intestino, sucede en la vía respiratoria y demás. Los principales componentes ya en el adulto, que es, digamos, que la microbiota más estable, la oral, ¿no? Y aún en la boca, la microbiota es distinta. En la saliva, en la superficie de la encía, en la biopelícula dental, en el paladar, es diferente. No es la misma composición, es distinta.
aun cuando a nosotros nos parezca que sí, no es así. Es diferente la concentración de un tipo microbiano a otro. Microbiota de la piel, ya les dije, varía de acuerdo al porcentaje de grasa o de humedad. La microbiota urogenital es de las menos diversas, sobre todo la vaginal. Ahí el 90% y un poco más son lactobacilos. Es lo que predomina y es lo que le da la característica fisiológica al microbiota vaginal. En el caso del varón lo mismo. En el caso del varón inclusive hay un factor adicional que es la circuncisión, que implica el corte del prepucio. Entonces los varones con prepucio tienen una microbiota diferente a las que no tienen prepucio. La gastrointestinal sí es la más abundante, ahí donde hay más cantidad de bacterias. Estas se encuentran sobre todo en el colon, y vamos a encontrar el mayor número. El esófago, por si acaso, no tiene microbiota, el estómago tampoco tiene microbiota, el intestino delgado tiene microbiota, pero escasa, más en población, en el yeyuno y en el ilio, y el colon es el que se lleva la mayor cantidad. También hay virus en la microbiota, no todo es bacteria. También hay hongos en la microbiota, también hay protistas y arqueas en la microbiota. Es un ecosistema completo. Muchas veces cuando hablan de microbiota se enfocan solo en bacterias, que son las más abundantes, pero no hay que olvidar a las otras, y cada una con funciones. Por ejemplo, el viroma intestinal, los virus que forman parte de la microbiota, tienen la función de control poblacional. Para que una población bacteriana no crezca en demasía, los virus infectan esas poblaciones y hacen que no se pierda ese equilibrio. Lo mismo sucede con el caso de los hongos y las arqueas. ¿Cuáles son los aportes, por ejemplo, de la microbiota intestinal a la salud? Producen ácidos grasos de cadena corta, que nosotros no tenemos esas enzimas para hacer. Tanto el propionato, el butirato, el acetato. Síntesis de vitaminas, B1, B12, B2, vitamina K, las bacterias lo hacen. Síntesis de aminoácidos esenciales como la lisina, lo hace también la microbiota, y una función importante que es el desarrollo del sistema inmunitario. Como vamos a ver en la siguiente parte de la clase, que es la última, el sistema inmune es un sistema de defensa. Es un sistema de defensa contra microbios extraños, agresores, patógenos. Pero ese sistema de defensa pasa por un entrenamiento. ¿Con quién entrena? Con la microbiota. La microbiota sirve como una especie de partner, de sparring, de entrenamiento para después poder enfrentar a los microbios reales. Y esa microbiota hoy en día se le considera como un segundo cerebro. ¿Sí? ¿Han escuchado? El eje intestinal, cerebro, intestino. El eje cerebro-intestino que tiene importancia porque ya se ha demostrado además que la composición de la microbiota influye en muchas cuestiones de la vida humana, por ejemplo el comportamiento, el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia es influida por la microbiota. ¿Por qué? Porque esta microbiota, los microbios que están aquí, producen neurotransmisores, los cuales llegan al cerebro, ya sea por los filetes nerviosos, el nervio vago, o por la circulación sanguínea, y sí influyen en el comportamiento. Sí influyen. Los tipos de microbiota influyen en ese tipo de comportamiento. Esa es una de las explicaciones. Por ejemplo, si tienes a una persona obesa, y tú le pones aquí una ensalada o una salchipapita, ¿qué crees que va a comer? ¿La ensalada? ¿Por qué? Si él sabe que eso no es saludable, ¿por qué lo va a comer? Esa es la explicación del comportamiento humano. También dijeron que está relacionado con la sensación que genera ingerir algún tipo de alimento. Es la microbiota la que da este mensaje. Así es, así es. Esa microbiota tan pequeñita termina gobernando muchos de nuestros aspectos primitivos, sobre todo, que es la elección de la comida, aunque parezca mentira. Y de hecho uno de los tratamientos para poder reducir el sobrepeso o la obesidad es mejorar la microbiota. ¿Cómo mejoras la microbiota? Variando tu dieta, consumiendo probióticos que favorecen el desarrollo de microbiota saludable, o
una de las alternativas que surgió era el trasplante fecal, o sea, el trasplante de microbiota de una persona saludable hacia otra. Agarraban un poco de heces donante saludable, eliminaban los restos de comida y saben que de las heces 2/3 son microbios, de microbiota. Entonces, purificaban esas heces, eliminaban los restos de comida, etc. Y el concentrado que quedaba lo colocaban con una sonda nasoentérica o a través de una colonoscopia y sembraban microbiota. Se usa eso en algunas patologías. Se usa y funciona. Trasplante fecal, sí. Tendrá mucho que ver, o de repente puede sentir, por ejemplo, algunas personas que sufren de ataques de ansiedad generalmente hacen alguna actividad para calmarse, pero muchas se calman comiendo. ¿Tendrá relación? Bien. Todo nuestro cerebro, ya lo saben porque han visto anatomía y probablemente después en fisio les dirán, funciona con neurotransmisores, es química solamente. Y esa química se ve influenciada por los productos microbianos que van produciéndose y van llegando justamente a ese cerebro. Así hay una influencia directa. No solamente para los mencionados, para todas las enfermedades que vengan, todas tienen que ver con la producción de neurotransmisores por parte de esa química. Finalmente llegamos a la parte donde definimos quién es quién. En la relación de parasitosis había uno que se perjudicaba y uno que se beneficiaba. El que se beneficia se llama parásito y el que se perjudica se llama hospedero. Para el sentido práctico del curso, los hospederos siempre somos nosotros, los humanos, y el parásito es el microbio. ¿Okay? Entonces, cuando hablemos de hospederos, células hospederas, nos estamos refiriendo a nuestras células. Cuando hablemos de parásito, nos estamos hablando del microbio, como este que está saliendo del ojo. ¿Quién será el parásito ahí? Obviamente el gusano. El hospedero es la pobre persona que fue picada por un mosco y a través de la picadura ingresaron las larvas de ese gusano que finalmente migraron a las escleras y crecieron allí. Parásito entonces, el ente biológico que vive, caza y se alimenta comida y causa daño. Y el hospedero a aquel que sirve de medio de subsistencia, le da la casa y la comida a ese hospedero. Todos los microbios tienen un ciclo biológico. Ese ciclo biológico se expresa desde el momento en que el microbio llega, cómo es que se desarrolla, reproduce y sale. De hecho, muchas veces, la mayoría de veces, casi todas, el microbio termina saliendo del cuerpo para continuar contagiando e infectando a los demás. No siempre se queda en nosotros. ¿Qué microbios pueden comportarse como parásitos? Todos hacen daño, ¿no? Entonces ejercen relación simbiótica de parasitismo. ¿Y por qué le decimos patógeno? ¿Por qué hablamos de microbio patógeno cuando hablamos de un microbio que infecta o que causa enfermedad? Porque nos estamos refiriendo a una característica que se llama patogenicidad. ¿Qué es la patogenicidad? La patogenicidad se define como la capacidad que tiene el microbio para poder causar enfermedad. Hay microbios que son más patógenos que otros. ¿Y de qué depende que sean más patógenos que otros? De los factores de virulencia. Mientras más armas tenga el microbio, es más probable que sea mucho más patógeno que aquel que no tiene esas armas o esas estructuras o productos microbianos. Ahora, hay microbios que siempre van a ser patógenos. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis. Siempre va a ser patógena, así la encuentres en donde la encuentres e ingrese a tu cuerpo por donde ingrese. Siempre se va a comportar como un patógeno. A esos microbios que siempre se comportan como patógenos se les llaman patógenos estrictos o primarios. ¿Y por qué se les llama así? Porque siempre van a producir enfermedad en personas sanas. Entran sanos, llega Mycobacterium y los va a enfermar. Va a suceder. Pero si hay patógenos estrictos, también habrá patógenos oportunistas. ¿Quiénes son los patógenos oportunistas? Aquellos que producen enfermedad, pero solo cuando las defensas caen. ¿Eso qué significa? Que esos oportunistas pueden formar parte de la microbiota
microbiota comensal, no de la mutualista, de la comensal. Aquel microbio que estaba y que parecía que no te hacía nada, puede convertirse en un oportunista. Ejemplo, cándida. Todos tenemos cándida en la boca y en el intestino, pero como nuestras defensas están competentes, no pasa nada. Si nuestras defensas caen, esa cándida se vuelve patógena. ¿Y por qué le sucede al bebé? Porque el bebé tiene un sistema inmune que todavía está inmaduro, es vulnerable. ¿Por qué algunos microbios se comportan como patógenos? Porque pueden hacerlo. Tienen las armas, se van a comportar como patógenos. Ya dijimos que no es personal, lo que quieren es casa y comida. Así que si tienen las armas, las van a usar. Y los buenos, los microbios de microbiota, sobre todo los comensales, también se pueden comportar como patógenos. ¿Cuándo? Cuando el equilibrio de esa microbiota se rompe. El equilibrio de la microbiota se llama eubiosis y el desequilibrio se llama disbiosis. La disbiosis se produce la enfermedad también. Por eso es importante mantener la microbiota saludable. Y como vamos a ver en la siguiente parte de la clase, la microbiota forma parte del sistema inmunitario. ¿Cómo se transmiten los microbios patógenos? Hay varias formas de transmisión. La directa, que es por contacto, secreciones, transmisión vertical de materia, etcétera, sangre y demás. Y la transmisión indirecta, aquella que es mediada por elementos de contacto, alimentos, agua, vómitos, etcétera, inclusive vectores y demás. La transmisión hospitalaria también es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los microbios que causan enfermedad en el humano y que son transmitidos a partir de una fuente hospitalaria suelen tener mayor capacidad de resistencia al tratamiento. Las bacterias, por ejemplo, que crecen en los hospitales están sometidas a una presión antibiótica constante. Entonces se hacen resistentes. Luego les explicaré cómo es que logran esa resistencia. ¿Es lo mismo infección y enfermedad? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque son dos conceptos que se producen en etapas diferentes. De hecho, infección es un proceso mediante el cual el microbio llega a un tejido, se instala y se empieza a colonizar, a reproducirse. ¿Cuándo se convierte en enfermedad? Cuando producto de esa invasión empiezan a dañarse los tejidos. Empieza a haber daño tisular. Cuando hay daño tisular aparece fiebre, inflamación, dolor, síntomas. Eso es enfermedad. Entonces no es lo mismo. Empieza como infección y puede que termine en enfermedad. No toda infección termina siendo enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque existen los famosos asintomáticos. ¿Cuántos de aquí se hicieron la prueba del COVID, la prueba antigénica, y les salió positiva aún estando sin síntomas? Asintomáticos. Me hacían la prueba, me salía positivo, pero yo me sentía bien. ¿Qué significa eso? Que yo estaba infectado, pero que no estaba enfermo. Sin embargo, todavía podía contagiar. Pasa con el VIH, por si acaso. El virus de inmunodeficiencia humana se adquiere, se infecta, pero el porcentaje que hace sintomatología de inicio es solamente el 50%. El otro 50% no hace sintomatología de inicio, la hace después de tiempo cuando ya está inmunodeprimido. Pero de arranque no hace nada, es asintomático, pero sin embargo puede contagiar. ¿Ok? Eso hay que tener cuidado. Siempre digo yo, cara vemos, serologías no sabemos. Muy bien, tomamos 5 minutos de descanso. 5 minutos. En 5 minutos